Por tanto, pues es un ácido débil, es lo que me dice. O sea, fíjense cuánta información de eso. Una constante de equilibrio pequeña, lo que quiere decir que es un electrolito débil, pero como es un ácido, pues yo también puedo decir que tiene una constante ácida pequeña, por lo tanto es un ácido débil. La cantidad de protones que aporta la solución es baja comparado con la cantidad de parte molecular que tengo sin disociar en la mezcla. Es lo que me dice, pues esas son todas las conclusiones que puedo sacar de estos resultados. Insisto, se los digo de todo el corazón, muchachos, cada vez que tengan un resultado, ténganlo en la mente, chequenlo, vean si tiene sentido o no, y en base a eso, pues tomen su decisión, si verificar si está bien lo que se hizo, o si están en un proceso o algo, pues checar qué significa, o sea, por qué ese resultado es así, qué significa a la hora de llevarlo a un proceso productivo, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, y bueno, otra cosa ya para terminar aquí, es que la constante generalmente son adimensionales, no tiene unidades de medida, por tanto, pues, por eso se reporta así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algo que le sigue a lo que hemos visto y es el factor I de Van Hoff. Y, pues, obviamente Van Hoff estudió muchas cosas y estudió también esto de los electrolitos. Y él definió un valor I, que le llamaron factor I de Van Hoff, que, pues, era, en su definición original, el número de partículas en solución entre el número de partículas en disolución antes de disociación, ¿no? Y aquí está la ecuación, pero para que ustedes lo entiendan de una manera más fácil. Por ejemplo, cuando yo disuelvo azúcar en agua, ¿cuántas partículas tengo antes y cuántas partículas tengo después de la disociación? Las mismas. ¿No? ¿Perdón? No te escuché, Jimena. Las mismas partículas que tienen, solo que... Digamos que una, ¿no? O sea, yo tengo, o la misma molécula, vamos a hablar de molécula. Tengo una molécula de azúcar, la disuelvo, y luego voy a tener la misma molécula de azúcar, porque es un soluto normal, podríamos decir aquí, ¿no? Entonces, no se disocia, pues. Ahora, ¿cuántas, si yo fuera a calcular el factor I del cloruro de sodio, ya conociendo esto que hemos platicado anteriormente, ¿cuánto daría el factor I? ¿En cuántas especies se disocia el cloruro de sodio? Se hizo en 2 iones. Exacto, en 2. Entonces, en este caso, el factor I de Van Hoff es 2, al menos el teórico. ¿Me siguen? Lo mismo, si yo les pregunto, ¿cuál sería el factor I de Van Hoff del cloruro de aluminio? Ustedes me dirían. También 2. Vamos a ver. Les voy a poner aquí una lámina interesante. A ver si es verdad, si son 2 o no. Acuérdense que tienen que... Son 4, ¿no, profe? De cloruro de aluminio. Se apagó su micrófono. No, se disocia y se van ahí 3 cloros, ¿sí o no? 3 cloruros, perdón, y un aluminio, porque acuérdense que el aluminio tiene el número de oxidación 3 y pues cuando se pasa el cloruro de aluminio, pues ese 3 pasa abajo del cloruro, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Pero vamos a verlo acá, ¿no? Y vamos a ver, obviamente, estas diferencias, ¿no? Tenemos un compuesto, tenemos varios, ¿no? Vamos a analizarlos. En el primero tenemos una disolución con comportamiento ideal. Entonces, en el bromuro de potasio
el factor I de Van Hoff es 2. Todo entendemos, ¿no? ¿Por qué? Sí. Sí. Pues el bromuro de potasio se disocia en dos iones, bromuro, un bromuro, un ion bromuro y un ion potasio. ¿Sale? Pasa lo mismo con el cloruro de sodio. Ahora, ¿qué pasa con el carbonato de potasio? ¿Cuántas especies se generan a partir de su disociación? Pues se generan 3. 2 potasios más, uno más, y un ion carbonato, ¿cierto? ¿Cuál sería el factor I de Van Hoff de la disolución, digamos, ideal? Pues 3, ¿no? Y así. Y seguimos isocianato férrico de potasio. Espero que sí, férrico. Cianato férrico de potasio. Lo mismo, ¿no? Ahí tenemos una disociación de 4 iones. Ahora, cuando nosotros comenzamos a hacer estas disoluciones más concentradas, fíjense los valores. En el bromuro de potasio, en vez de ser 2, ya no es 2, ya es 1.88. Y si sigue aumentando la concentración a un molar, me baja a 1.77. Y si analizamos los demás, vamos a ver la misma tendencia. Bueno, no la misma, sino muy parecida. ¿Esto a qué se debe? Porque no necesariamente se disocia completamente. Ajá, sí, lo podemos ver así, pero ¿por qué? Lo hemos platicado, acuérdense, todas las cosas que nos hacen cuando hay interacciones. Y el dolor de cabeza de los químicos es que cuando hay interacciones es muy difícil hacer un modelo, es muy difícil pues estudiar distintos sistemas y buscamos modelos que se asemejen. Pero nuestro problema principal son las interacciones. ¿Qué pasa cuando yo aumento la concentración, en este caso, por ejemplo, del bromuro de potasio en la solución? Hay Lo más mismo de que al interacciones ser la entre- misma agua, bueno, no sé. Que creo que habló otro compañero también. Adelante, compañera. Bueno, que al ser la misma agua y se va aumentando el compuesto, ya no se alcanza a disociar, entonces te quedan partes del compuesto sin disociar y por eso disminuye. Digamos, como estos son electrolitos fuertes, digamos que no, en este caso en particular no es que quede sin disociar, sino acuérdense lo que les he platicado de los pares iónicos. Ellos se disocian, pero a medida que yo aumento la concentración de esos iones, van a haber interacciones, van a estar más cerca, van a interaccionar entre ellos, y entonces el equilibrio que se forma más efectivo es el par iónico. Y el par iónico es una especie que no logra, o sea, forma una especie que no transmite la corriente eléctrica. O sea, no son iones como tal, no es la molécula como tal, el bromuro de potasio como tal molecular, pero tampoco es el ion. Es una especie intermedia, pero que se comporta como una especie sola, no como las dos. Por eso, cuando yo calculo el factor I de Van Hoff, me lo cuenta como una sola y no como dos especies. ¿Sí me siguen? Ese par iónico está tan cerca que a efectos reales no se comporta como iones por separados, sino se comporta como la forma molecular sin ser la forma molecular. ¿Me explico? Es que es algo que van a ver más a fondo más adelante cuando den posgrados y vayan a hacer sus maestrías. Así. Pero sí me logro explicar, muchachos. Ahora, aquí falta otra cosa. Fíjense que
Este efecto es todavía más fuerte cuando yo tengo iones cargados, o mientras los iones estén más cargados, o sea, con carga 2, carga 3, todavía este efecto va a ser más fuerte. ¿Sí? Obviamente, aumentan esas interacciones electrostáticas mucho más fuertes, y esto hace que se favorezca la formación de esos nuevos equilibrios del par iónico, el par íntimo, los cuales, sin ser la forma exacta, digamos, original, bueno, la forma molecular como tal, es una forma muy parecida. Pero vamos a buscar vamos a googlear pares iónicos y vamos a buscar en literatura cómo, bueno, cómo ellos representan esto. A ver, vamos a buscar. Par iónico. Ejemplos. Y vamos a buscar imágenes. Vamos a ver si vemos alguna imagen que nos... Voy a ponerlo mejor como equilibrio. Equilibrio. Pares iónicos. Vamos a ver qué sale. Pues aquí hay algo, pero no me pone el equilibrio como tal. Ah, mira, si en este se ve bien, ¿cuál es la diferencia de par iónico? Aquí se ve perfecto. Pues se los voy a poner. Este. Estamos en esta presentación. Vamos a ver esta lámina para entender lo que es par iónico. No encontré la parte donde ponen los equilibrios, eso sería bueno. Donde ponen el equilibrio, donde se forman los iones y donde se forma el par iónico. Pero bueno, a ver si lo busco por ahí, que eso está en libros de físico-química orgánica superior. Es cuando dan ustedes posgrado. Pero vean aquí. ¿Qué significa un par iónico? Lo dice exactamente. Lo que dice es que hay contacto entre las capas de solvatación, o lo que es lo mismo. Tienen una capa de solvatación compartida. Cuando nosotros tenemos iones, propiamente dicho, disociados en iones, como hablamos, las capas de solvatación están separadas. Un ion está por acá, por un lado, con una capa de solvatación, y el otro está en el otro extremo. Están separados. Cuando yo tengo un par iónico, la capa de solvatación es compartida. Y esto hace que el comportamiento de ellos no sea como si fuera dos iones separados. Tampoco es un comportamiento como si fuera la forma molecular, porque si tienen esta solvatación y tienen algunas moléculas de agua que separan los dos iones, pero no se comportan como un ion propiamente dicho. Entonces, es por eso las diferencias que vemos cuando hacemos mediciones. ¿Sí me copian?
¿Confirmen, muchachos? Sí, profe, hasta ahorita sí. Sí. ¿Ya los tengo cansados o todo bien? No, profe, todo No, bien. profe, vamos bien, vamos bien. Todo bien. Ah, perfecto. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Si tengo más iones y menos agua, obviamente, más concentración, pues yo voy a tener más tendencia a tener capa de solvatación compartida. Y es hasta entendible, es hasta lógico, ¿no? Si yo tengo más agua, mucha más agua y menos iones, pues tengo un montón de moléculas de agua para solvatar cada uno por separado. Pero cuando yo tengo menos agua, más concentración de iones, pues obviamente se empiezan a compartir estas capas de solvatación. ¿Sale? Bueno, aquí había algo que me faltaba comentarles, es que los valores de I ideales normalmente se extraen, se calculan a partir de propiedades coligativas. En este caso, de la propiedad coligativa de descenso de la temperatura de congelación. Entonces, vamos a verlo acá. Hay varias, nosotros hemos estudiado propiedades coligativas. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las propiedades coligativas? Las que dependen del número de moléculas. No depende, ok. No depende de la naturaleza de la sustancia, solamente dependen del número de cantidad de sustancia o de la concentración en la que está dicha especie. Esas son las propiedades coligativas. ¿Y quién me va diciendo de qué me dice una? Seguramente estudiamos unas 4 propiedades coligativas. ¿Cuál era la primera? Sí. Dígame. El descenso crioscópico. Ah, no la escuché bien, no sé si será el ruido aquí que hay o... Descenso crioscópico. Descenso de la temperatura de congelación, ¿ok? ¿Qué más? La elevación del La pulso del presión atmosférica. Aumento de la presión de vapor o disminución de la presión de vapor. Aumento. ¿Seguro? es descenso. ¿Eh? Fíjense. Ahorita estamos haciendo los análisis, quizás, o sea memoria, pero muchas de estas cosas ni siquiera tenemos que usar la memoria, vamos a hacerlo conociendo cómo se comportan las moléculas. Si yo tengo agua y el agua tiene una presión de vapor determinada a determinada temperatura, eso ya lo sabemos. Si esa es la temperatura de ebullición, pues tenemos una presión de vapor de una atmósfera, ¿sí o no? Ahora, si nosotros adicionamos un soluto, ¿qué va a pasar con esa presión de vapor del agua? Se va a modificar, ¿no? A ver, las moléculas de agua saldrán más fácilmente o con más dificultad si yo Con más tengo eso. dificultad. Es correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa presión de vapor? Va a disminuir a la par que aumenta el punto de Disminución de la ebullición. presión de vapor. ¿Va? Eso es lo que va a pasar. Ahora, si me disminuye la presión de vapor, ¿qué va a pasar con el punto de ebullición? Va a aumentar. Exacto. Aumento del punto de ebullición. Y esa es la otra propiedad coligativa que tenemos. Entonces, descenso de la presión de vapor, aumento de la temperatura de ebullición, descenso
Recording in progress. Listo, muchachos. Me gana el tiempo y se me va siempre el aviso de Zoom de que ya me va a sacar. Entonces, nos habíamos quedado en una explicación acá.
de las propiedades coligativas, ¿no? Entonces las vuelvo a nombrar para que vean. Descenso de la temperatura de ebullición, aumento de el punto de ebullición o la temperatura de ebullición. A ver, de nuevo, porque creo que dije algo. Disminución de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición o de la temperatura de ebullición. Disminución del punto de congelación o abatimiento del punto de congelación. Y presión osmótica. Esas son las propiedades coligativas importantes y todas tienen unas ecuaciones determinadas que ustedes vieron en su momento y que se pueden adaptar con el factor I de Van Hoff. Solamente hay que usar las mismas ecuaciones poniéndole la letra I, que es el factor I de Van Hoff, y de esa forma nosotros podemos obtener el cálculo. Medimos con una concentración determinada el descenso de la temperatura de congelación, que es la que más se usa para determinar el número de Van Hoff, y con esto podemos ver cuál es el valor real de este factor, ¿no? Aquí teníamos un ejercicio que yo lo ponía como trabajo en esta clase. Bueno, de hecho, digo lo ponía, pero se los voy a poner, muchachos. Es importante ustedes, en el tiempo que nos queda, ustedes pues se enfrenten a algunos ejercicios. Este es uno que habla del factor de Van Hoff, cómo ustedes lo harían de forma experimental. O sea, no está tan complicado. Además, planteen la fórmula, despejen, tengan en cuenta las unidades, que es lo que más problemas les pudiera dar. Ya la constante crioscópica, aquí va, la constante crioscópica, y pues hagan el cálculo de estos, pues hagan el cálculo del factor I de Van Hoff. Teóricamente, a esta molécula hipotética que está aquí, ¿cuánto debería dar el valor? El valor ideal, ¿cuál sería? De 3. Exacto, 3. Entonces, nosotros esperaríamos un valor por debajo de 3, pues no sabemos cuánto, pero sí por debajo de 3. Eso teóricamente es lo que debería yo esperar. Esta es otra de las cosas que son importantes en los análisis. Esperar algo, aprovechar la teoría. Ayer estaba en una junta con unos muchachos de acá y que nosotros hacemos mezclas nuevas, hacemos investigación de productos nuevos. Por ejemplo, en el símil de un cosmético, nosotros, si estuviéramos en una empresa de cosméticos, nosotros estuviéramos haciendo pues nuevas propuestas de cosméticos, nuevos colores, nuevos productos de uso, ¿no? Nosotros aquí hacemos lo mismo, pero obviamente para el campo, hacemos mezclas que tienen un mayor funcionamiento, mejor, ellos le llaman performance en campo, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Para eso pues hay que hacer muchas pruebas, algunas de prueba y error, pero es importante echarle mano a la teoría. Tengo un ingeniero que él se dedica a poner mis manos haciendo esa parte. Y le estaba preguntando, bueno, ¿cuántas pruebas has hecho para obtener este producto? Y me dijo que 50. Y yo le dije, pero 50 pruebas no se te hace mucho. ¿Qué pasó? O sea, obviamente, pues, la teoría pues, no la aplicó correctamente. 50 pruebas, yo he hecho pruebas acá de productos con el conocimiento que ya tenemos atrás. No hacemos más de 10 pruebas para obtener un producto, porque ya hay mucha historia, mucha documentación de productos y algunos se parecen y podemos usarla. Entonces, es importante utilizar la teoría, para eso la damos, para eso son estos cursos. Usamos la teoría y la bajamos a la práctica de una forma que nos permite obtener resultados más rápido. Cuando ustedes se enfrenten a un problema, hagan lo mismo. Chequen el problema, obviamente analicen bien los datos y teóricamente ya créense en su cabeza qué es lo que debemos esperar. Y en base a eso, pues, nos vamos moviendo. Entonces, no quiero cansarlos con mis comentarios, se lo digo porque tengo 11 años acá en la industria, pues,
formando ingenieros, además de los años que vivo en la escuela. Entonces, tengo esas dos visiones distintas que se las trato de transmitir, ¿no? Entonces, vamos a copiar este ejercicio, lo van a hacer y lo traemos en la próxima clase. Lo voy a subir a Classroom, por favor, y ustedes ahí lo responden, ¿sale? ¿Sí me copiaron? Sí, profe, ¿podría en un momento regresar a la diapositiva anterior o las va a subir? ¿Al anterior? A ver, sí, Sí. claro. Perdón. Ya me fui muy... Esta era, ¿no? La que quería ver. Sí, esa. Ya, gracias. Sí, ahí está todo lo relacionado con la variación de temperatura, en el caso de la temperatura, cuando el aumento de la temperatura de visión, variación de temperatura en el caso de la disminución o abatimiento del punto de congelación, y las constantes. Acuérdense que las constantes están tabuladas, constante crioscópica, constante boidoscópica, las pueden encontrar en literatura. Sin embargo, creo que aquí se las estoy compartiendo, que es la constante crioscópica. Con la constante crioscópica, con la concentración que ustedes pueden calcular acá, estoy dando el número de moles y el volumen de agua, calculen la concentración y pues adelante, ¿no? Ojo muchachos con las unidades, ojo con eso, porque es donde van a tener su, digamos, su grado de complejidad, que no es tan complejo, pero bueno, es donde a lo mejor su ejercicio puede fallar en el resultado. Pues chéquenlo, teóricamente ya lo analizamos, teóricamente tiene que dar 3, pero sabemos que no va a dar 3 por lo que hemos visto anteriormente. Hay unas especies que se forman que no se comportan como iones separados propiamente dichos y que van a restar al valor de I y por tanto vamos a estar por debajo del valor ideal que sería 3, por tanto nos va a dar en el mejor de los casos 2 puntos, entre 2 y 3, obviamente menos 3, ¿sale? Entonces copien el ejercicio y lo pueden hacer. Ahorita que les deje un chance, la última hora de clase, lo pueden dedicar a hacer su ejercicio. Me avisan cuando ya lo hayan terminado de copiar. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Ok. Pues entonces, pues, esa presentación la dejamos ahí. Y vamos a ver otras cuestiones. Bueno, en realidad traía yo algunos ejercicios. Este es el que hicimos ya, pero traigo otro acá a colación, que es donde nosotros aplicamos las leyes de Kurraus. Este problema dice, calcula la conductividad equivalente de ilusión infinita para el ácido acético. Y aquí la tenemos, fíjense. Nos están pidiendo para el ácido acético que es un electrolito débil, pero me dan las conductividades molares a dilución infinita de otras moléculas, pero que son electrolitos fuertes, fíjense. Pero que además tienen iones
en común con el ácido acético. ¿Lo ven? Entonces, ahí es donde viene el chiste de la aplicación de la ley de Corraux. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Lo voy a acompañar. Y después ustedes hacen el otro. O sea, aquí está. Vamos a analizar la respuesta poco a poco, ¿no? Me piden calcular la conductividad equivalente a ilusión infinita del ácido acético, ¿no? Entonces, y me dan la conductividad de esa ilusión infinita del nitrato de potasio, que es un electrolito fuerte, del ácido nítrico, que es un electrolito fuerte, y además del acetato de potasio, que es otro electrolito fuerte, ¿no? Entonces dice, se puede calcular la conductividad equivalente de ilusión infinita para el ácido acético aplicando la ley de Corraux, ya que la contribución de los iones que lo conforman pueden obtenerse combinando, haciendo las combinaciones adecuadas, y de esta manera nosotros aplicamos la ley de migraciones independientes. De esta manera, por ejemplo, si yo separo en ecuaciones los iones del nitrato de potasio, me da esta que está acá, y va a ser igual a 145 centímetros cuadrados, ¿no? Equivalente. Y así hago lo mismo con los demás, ¿no? Y para el ácido acético, ¿qué tendría yo? ¿Cómo haría yo esa separación? Bueno, como está aquí abajo. O sea, la conductividad de ilusión infinita del ácido acético va a ser igual a la conductividad a ilusión infinita del protón más la del acetato. Entonces yo tengo que sumar y restar estas ecuaciones de forma tal que a mí me quede los iones o la relación de iones que conforman el ácido acético. ¿Sí lo ven? Sí, profe. A ver, ¿alguna duda? Échenle un vistazo poco a poco. ¿Mm? Sumo y resto las ecuaciones de forma tal que me quede eh, relacionados los iones que conforman el ácido acético. Y después sumo y resto en consecuencia los valores ya que nos dan, y pues ese es el valor de conductividad de ilusión infinita del ácido acético. Así está. ¿Sí lo ven? ¿Dudas ahí? Ahora, lo mismo podemos hacer con este otro. Nada más que acá hay otros temas. Bueno, hay otros temas que queríamos aplicar. Hay que aplicar lo mismo en una parte, pero después hay que determinar la pureza. Pero me gustaría que hicieran la primera parte al menos. De este ejercicio. O sea, ¿lo pueden hacer? Por favor, ahora un momentito, a ver.
Acuérdense que, bueno, ya después, lo de la pureza, pues, en dependencia de la conductividad, se acuerdan, ¿no? Que para yo medir la pureza del agua, yo mido conductividad de los iones. Y ahí, en dependencia de ese valor, pues está relacionado con la pureza. Acá lo primero que hay que determinar es esa conductividad a ilusión infinita del agua, en este caso, bueno, este sistema, donde, bueno, este sistema ahí, tenemos los iones que conforman el agua, entonces tienen que hacer las mismas sumas y restas. Si quieren, podemos hacer algo, lo podemos dejar también de tarea a ustedes ahorita en esta hora que les resta, se sientan y pueden analizarlo. Les voy a compartir esta presentación ahorita mismo, obviamente, sin este ejercicio, pero sí con el ejemplo anterior, para que, bueno, no con la respuesta, les voy a compartir esta presentación hasta aquí, para que logren, con el ejemplo anterior, pues, ir haciendo esto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? La idea de esta clase era hacer algún ejercicio interaccional y ver y aplicar la parte de conductividad molar, aplicar las leyes de Kurraus, ¿no? Porque pueden ser ejemplos o pueden ser formas de preguntar en el examen. Lo que sigue son algunos temas, vamos a ver ya sistemas reales, vamos a ver en la próxima clase, con algunos detalles que nos faltan de la unidad. La parte de actividad y la parte de los modelos de Debye-Hückel. Vamos a ver esa parte también que es importante. Y ahí ya vamos avanzándole a esta unidad. ¿De acuerdo? Ya les voy yo comentando cuando estemos en condiciones de hacer el examen. Obviamente antes de hacer el examen, la idea es hacer un repaso, dejarle algunos ejercicios de tarea y pues, ustedes puedan prepararse antes, ¿no? Así que tampoco se preocupen en exceso por eso. ¿Sí lograron copiar el ejercicio o esperan a que lo suban en el salón de clase? Sí, le copié, profe. Eso que muchachos, entonces ahorita espérenlo para que puedan hacer los dos ejercicios y estamos en contacto. O sea, más o menos como siempre, cumpliendo aproximadamente 2 horas de clase, no quiero cansarlos mucho, pero sí es importante ahorita, antes de que lo que hemos platicado se olvide, pues hagan los dos ejercicios, practíquenlo y nos vemos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Como ya no los veo más, pues pásense un fin de semana excelente y aprovechen el puente. Gracias, profe. Muchas gracias, Muchas gracias, profesor. profesor. Gracias, profe. Hasta luego, buen Muy día. bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, Sí, bueno, la es que asistencia. no, era para otra cosa porque tengo un conflicto con un problema de mi reporte de laboratorio de electroquímica y no sé si me puede ayudar. De electroquímica, a ver, yo no. Sí, tengo que determinar la masa de ácido acetil salicílico de la aspirina y Ajá. pero no, no nos proporcionaron así como una fórmula o un método y yo estaba pensando utilizar una fórmula que nos dieron en química analítica que es para determinar el porcentaje de pureza, pero ahora que lo checo me faltan varios datos. Entonces, pues no, creo que no la puedo usar. A ver, vamos a ver cómo. Permíteme tantito. Es de electroquímica, ¿cierto?
Ujú. Esa creo que se hace. Es la de titulación conductimétrica. Valoración conductimétrica. Déjame nomás. Déjame acordarme de si está acá. Si tú lo que hiciste fue una valoración, o sea, estaba haciendo una reacción, ¿no? Y se monitorea potenciométricamente de cuándo está el punto de equivalencia, ¿no? Mm, ¿Es correcto? bueno, nosotros nos dieron nada más los datos de los resultados de la práctica, pero no, no nos dieron punto de equivalencia, entonces creo que ahí nosotros tendríamos que utilizar la gráfica de los datos para sacar el punto, ¿no? O hay otra forma. Sí, ahí tendrías que, sí, hacer el gráfico, te va a dar la curva, y ahí hay que buscar las derivadas, pero para determinar el punto de equivalencia exacto. Pero como no tengo cómo, déjame ver, tengo otra forma de explicarlo para que necesito un punto de referencia. Me puedes explicar bien si tuviera el pizarrón o estuviéramos ahí. Ahorita, ahorita buscamos un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo. Estamos aquí en laboratorio. Aquí. Aquí tengo un ejemplo de los reportes previos. Ahora quiero ver a ver si me puedo apoyar en alguno y explicarlo. Este es reportes. ¿Qué práctica es la tuya? ¿La que me dices? La práctica 4 de titulación conductimétrica. Valoración conductimétrica. Ok, tiene la data experimental, como hemos visto. Entonces nosotros tenemos el gráfico que da así. ¿Sí lo ven, no? La pantalla.
No, profe. No, profe. Entonces nosotros tenemos que buscar el punto de equivalencia, ¿no? Este que está acá. Ay, ¿Dónde no se se ve la pantalla. ¿Eh? No se ve la ¿Perdón? pantalla. A ver, ¿no se ve la pantalla? No, profe. Creo que no lo está compartiendo. No, pensé que se veía. Luego tenemos esto, ¿no? Fíjense que este reporte. Vamos a esto. Está toda la metodología que ustedes ya vieron allá y sacamos lo que son los valores experimentales, ¿no? En conductividad. ¿No? Y tenemos esto, que es la curva que ustedes les va a dar, ¿no? Y acá, pues, trazamos estas rectas que están acá para ver cuál es el punto donde ellas se interceptan y es el punto de equivalencia. Y esta, bueno, la curva ácido fuerte base, ¿no? Que aquí es también un poco más difícil sacar el punto de equivalencia, pero igual, de igual manera lo pueden determinar, ¿no? Tienen que hacer el balance, ¿no? Tenemos al inicio que tenemos, ellos hacen ese balance, o que piden las contribuciones iónicas, ¿no? Cada uno. Entonces, esta es la forma en que se determina el punto de equivalencia por los datos que dan las tablas, lo que vimos ahí arriba, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí lo ven? Sí, sí se les aclara la mente. Con las dos ecuaciones se llega al punto de equivalencia y con ese valor ya podemos comenzar a pues, hacer la otra parte, ¿no? De la experimentación, ¿no? ¿Y me siguen o no? Sí, profe. ¿Dudas? A ver. Y con el punto de equivalencia determinamos, bueno, ¿cómo le hacemos para determinar la masa del ácido acetil? Hay que hacer otro gráfico, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? Con la cantidad que nosotros tenemos, bueno, yo lo haría por través de la volumetría, como más o menos está acá, porque la cantidad que reaccionó de base, el punto de equivalencia es equivalente, valga la redundancia, a la cantidad de ácido acetilsalicílico que hay, ¿no? Entonces, básicamente es el balance, es aplicar la ley de la volumetría. Por ejemplo, suponiendo que la ley de que la tableta de la aspirina esa tableta pesa 0.6 gramos, la distribución estaría así. Bueno, este es el error, pero es parecido. Vamos a ver cómo lo logro explicar con esto. Como la relación de hidróxido es 1 a 1 con respecto al ácido acetilsalicílico de la aspirina, pues yo, teniendo el punto de equivalencia, sé la cantidad de valorante que reaccionó.
Es que no recuerdo si esto lo hacen por... Esto lo hacen por valoración por retroceso, no recuerdo la práctica. Pero, por ejemplo, en muchos casos lo que se hace es, tengo el ácido acetilsalicílico de adición hidróxido de sodio en exceso. Se produce la reacción y todo el acetilsalicílico reacciona con el hidróxido de sodio. Luego el hidróxido de sodio en exceso lo valoro como ácido clorhídrico, ¿no? Y por tanto, en el punto de equivalencia, la cantidad de sustancia del ácido clorhídrico va a ser igual al hidróxido de sodio. Entonces, de exceso, entonces puedo calcular la cantidad de hidróxido de sodio en exceso, y esa cantidad de hidróxido en exceso se la resto a la cantidad de hidróxido inicial, entonces me va a dar la cantidad de hidróxido que reaccionó. ¿Me siguen? Ah, ok. Sí, profe. Entonces, esa cantidad de hidróxido de sodio que reaccionó, como la relación es 1 a 1, esa cantidad de sustancia de hidróxido de sodio es igual a la cantidad de sustancia del acetilsalicílico que reaccionó. Y con la masa molar del acetilsalicílico y esa cantidad de sustancia, yo puedo determinar la cantidad de ácido acetilsalicílico que reaccionó. Y por ende lo que hay en la tableta. Ok, profe. ¿Sí? Sí, porque estaba viendo el reporte, pero un poco medio enredadito acá para que ustedes lo entiendan, pero es más o menos eso. Aquí, buscar el punto de equivalencia, porque creo que sí se hace por retroceso, o sea, le meten exceso de hidróxido de sodio, valoran con ácido clorhídrico ese exceso de hidróxido de sodio, y pues obtienes la cantidad de sustancia de hidróxido de sodio en exceso, restas esa cantidad de hidróxido de sodio inicial, y esa es la cantidad de sustancia de hidróxido de sodio que reaccionó, que es igual a la cantidad de acetilsalicílico. Ya me va a sacar de la presentación, pero es básicamente eso. Ok, profe, muchas gracias. Otra duda, pues la veo desanimada, pues lo comentamos. Ah, no, nada más tenía duda en eso, porque no me salía. Muchas gracias. Ok, sale pues. Hasta luego, amigos. Profe, Hasta luego, profe. Sí, es que yo entré ¿no? después del pase de lista.